¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar cambiándole el estéreo a el Ibiza. Como ven, tiene este estéreo. Ahorita ya estábamos en el proceso, pero les quiero introducir cómo va. Lo vamos a cambiar por una pantalla. Entonces pongan atención porque vamos a estar haciendo este proceso rápido, sencillo. Tenemos aquí la pantalla que vamos a instalar. Primero vamos a remover esto y luego ya vamos a estar montando ya el estéreo. Vamos a hacer el unboxing. Tenemos el módulo de CAN bus, arneses, antena de GPS, puertos USB y puertos RCA, adaptador de antena. Tenemos el arnés principal. Tenemos una cámara de reversa que esta vamos a ver si se la instalamos, y tenemos aquí la pantalla que vamos a estar instalando aquí en el Ibiza. Es esta, el de 2 GB y 32 de memoria. Y bueno, pues vamos adelante para instalarlo. Vamos a remover el panel. Tenemos aquí herramienta plástica. Ahora vamos a remover 1, 2, 3, 4 tornillos que están en las esquinas. Aquí se ven, son Torx. Vamos a desconectar los arneses. Aquí tiene una pestañita, la presionamos y jalamos para atrás y ya sale. Y este otro tiene una palanquita que empujamos, le hacemos palanca aquí y ya sale. Ahí tenemos el arnés y esto liberado. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el arnés que nos trajo la pantalla. Lo vamos a conectar así. Tienen que ver la forma en la que va posicionado. Estos pines grandes van acá. Ahí está. El módulo CAN bus lo conectamos. Vamos a conectarlo. Ahí está. Este va a la pantalla y esto. Vamos a conectar el adaptador de antena. Esto solo entra así. Ahí está. El adaptador de antena. Y antes de montar todo, vamos a dejar lista la preparación de la cámara de reversa. Vamos a buscar este arnés en nuestros accesorios. Este es el que va a ir conectado a la cámara de reversa, el cable que va hasta atrás. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente conectarlo así y vamos a tirarlo para poderlo sacar para atrás. Entonces pasaremos esto primero, lo sacaremos para acá abajo. Jalarlo todo allá por los pedales porque lo vamos a correr todo para atrás. Por aquí hay unos plásticos, ahí vamos a pegar la antena de GPS. Vamos a quitar el pegamento y lo vamos a pegar acá arriba hasta el fondo. De esta forma tendremos la antena de GPS ahí sin tener que tirarla por otro lado. Ahí está, ahorita lo vamos a conectar. Este cable rosado y este los vamos a conectar igual. Este que dice back va conectado a este rojo que viene del cable de la cámara de reversa. Lo vamos a dejar listo de una vez. Ahorita lo vamos a aislar, pero mientras así para hacer las pruebas. Entonces lo demás no lo conectan, solo ese. Este, como tiene un módulo CAN bus, nos debe de detectar automáticamente los controles del volante, el sensor de puertas abiertas, cualquier función del coche la vamos a poder ver en la pantalla. El micrófono ahorita lo vamos a cablear, lo tenemos que llevar al poste. Para instalar el micrófono vamos a tener que mover ese poste, vamos a quitar, vamos a meter el cable por allá atrás del tablero para traerlo por aquí. Ahí quedó el micrófono, miren, ya está el cable metido por aquí. Sacamos este cable por acá, pero lo vamos a meter por donde sacamos el de la cámara de reversa. Por ahí lo vamos a llevar.
Muy bien amigos, ya tenemos la cámara de reversa listo aquí con su arnés que trae que vienen los accesorios. Ya está conectado aquí al cable rosa que es de la cámara de reversa. Ya tenemos aquí el cable del micrófono, ya tenemos aquí el arnés, el módulo de CAN-bus, este otro arnés que viene del CAN-bus que va a ir a la pantalla, la conexión del GPS, el adaptador de antena listo y ya está amigos, ya es todo. Nada más nos falta ponerle los accesorios. Vamos a conectar este porque es el micrófono, entonces aunque no conectemos un subwoofer o salidas de audio o entradas de video o audio, conectarlo de todos modos por el micrófono. Ahí está, esto va a ir atrás de la pantalla. Los puertos USB igual los vamos a sacar por aquí abajo del tablero, pero mientras así. Esto nada más lo vamos a jalar así. Así. Por aquí por atrás lo vamos a meter, por acá arriba se va a ver. Sencillo, no hay que desarmar nada, solo hay que tratar de esconder el cable por la orilla de la moldura. De hecho se puede jalar igual, oculta. Ya después veremos si hacemos aquí un orificio aquí para un puerto empotrado, pero mientras ahí quedó bien. Ahora sí, sacamos la pantalla, ya la vamos a conectar. El acabado me gusta, es muy bueno, se ve muy buena calidad. Y bueno, ya vamos a conectarlas. Conectamos los USB, este es de 6 pines, va aquí 6 pines hasta que haga clic. Este otro en el al lado, el de 4 pines. Luego tenemos este que viene del CAN-bus, lo vamos a conectar al lado de los USBs. El del de 8 pines va aquí, igual hasta que haga clic. Tenemos el de la cámara de reversa, ese va del otro lado, o sea va hasta acá, al lado de la antena, ahí. Y la antena de GPS, esa lo ponemos ahí, lo vamos a enroscar. La antena del radio. Por último tenemos este mazo de cables que va en el más grande de todos, va aquí. Ya falta conectar el arnés principal. Se va hasta acá y ya está amigos, ya solo acomodamos los cables. Esta ya se encendió y presentamos amigos, pues ahí encendió, ya vemos que suena, entonces ya está. Ahorita lo que vamos a hacer es sacar la pantalla otra vez, darle el marco para poderlo atornillar, porque tiene sujetadores que van atornillados donde estaba la original, y el marco pues se lo quitamos así, nada más jalamos de aquí así, de arriba y de abajo, y a los lados igual. Entonces esto lo presentamos así. El único detalle es que hay que configurar el módulo de CAN-bus porque no nos detecta los mandos del volante. Ahí está, el módulo es un Rise, le ponemos los tornillos. Pues ya está. Ahorita hay que configurar el módulo de CAN-bus. Entramos a Car Settings, Factory Settings 8888. Entramos en Protocol Settings. Vamos a buscar nuestra marca de CAN-bus. En nuestro caso es Rise. Este es un Seat Ibiza. Entramos a Volkswagen y aquí vamos a probar cuál de las tres. Pero creo que esta, como es un Seat Ibiza y es de la Volkswagen, tenemos que buscar cuál es el protocolo que necesitamos. Entonces vamos a buscar el que dice IETA 0817, Touran, Savannah, Bora, Polo. Entonces este es el que vamos a seleccionar. Le damos a confirmar y vemos que está leyendo. Y tiene que aparecer verde y nos tiene que aparecer las puertas y todo eso. Una vez que salga que están las puertas abiertas y todo eso, ya está. Ahí está. Una vez que está configurado, si entramos a Car Set y entramos en Oil, y nos tiene que salir todo: voltaje, temperatura exterior, hasta el kilometraje. Miren, 124.084, y ahí dice 124.084. Nos debe detectar las luces, ahí están, miren, prende rojas los botones. Nos debe detectar los mandos,
ahí está, mandos, y nos debe detectar aquí todo lo que les mencioné. Conectamos el teléfono, pues ya nos debe de salir el Android Auto. El Android Auto es con Z-Link. Conectamos el teléfono. Bien, aquí ya quedó conectado y usé el foco fundido, ahí amarré los cables y ya. Esto lo vamos a estar encintando bien para que no le entre agua. Obviamente esto lo voy a acomodar bien y ya podemos poner el plafón. El cableado pues aquí quedó, como pueden ver, miren, viene todo por allá, por la orilla, sale por aquí. Aquí lo vamos a guardar en la orilla y lo vamos a bajar por acá. Esto va a quedar oculto en la tapa. Y aquí quité esta tapa y pasé el cable hacia afuera. Bueno, metí el cable de la cámara hacia acá adentro y ya, para que esto no se moje ni nada, y listo. Y ya, ahora sí voy a acomodar esto y vamos a configurar la cámara porque no se ve claro, entonces hay que seleccionar el modo de la cámara. En este caso no hay que sacar nada, ninguna corriente de ningún foco, ya que este cable va a alimentar la cámara, ya que lo pusimos desde allá, desde el estéreo, para que alimente aquí. Entonces esto así queda. Este negativo lo conectan si quieren, si no, no lo conecten, ya que funciona igual. Ahí está, amigos, ya la cámara de reversa funcionando. Ahora, si en dado caso de que se les llegue a ver raro, van a tener que entrar aquí en configuración de fábrica 8888, entran y van a encontrar protocol parameter settings, van aquí, y bueno, la cámara que instalamos no es HD. Si vienen a HD y ponen reversa, se va a ver así. Entonces se les ve así, quiere decir que es una cámara VGA. Entonces lo que van a hacer es cambiar el formato a NTSC. Y ahí está, ahí ya se ve correctamente. De hecho ahí se ve un carro atrás. Entonces pues ya está, amigos.